Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Les saluda Luis Enrique Rea y el tema del día de hoy es revolución y ternura. Comenzamos a analizar el libro de Hebreos capítulo 11 con el nombre de la serie Por la Fe y hemos tratado de analizar a cada personaje mencionado en el capítulo 11. Incluso hemos ido hablando poco a poco de ciertos personajes del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a hablar de dos personajes en particular: Simón el celote o cananista y Judas, hermano de Jacobo, o Lebeo o Tadeo. Acompáñenme en oración para comenzar este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestra mente y corazón para que lo que escuchemos a través de este mensaje, Señor, pueda hablar directamente a nuestros corazones, que podamos comprender tu palabra y que sea esa luz y esa guía para las decisiones que tomamos día a día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar este mensaje hablando de Simón el celote, o también conocido como el cananista. ¿Qué significan estos términos? Si revisamos en Lucas capítulo 6, versículo 15, ahí se menciona que es Simón llamado el celote. Pero si nosotros vamos a Mateo capítulo 10, versículo 4 y también Marcos capítulo 3, versículo 18, se le llama Simón el cananista. Y esta última frase, cananista, no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná en los tiempos de Jesús. Esta palabra de cananista viene de la raíz hebrea canna, que quiere decir ser celoso o ferviente. El hecho de que a Simón en la escritura se lo mencione con el nombre de cananista o celote nos lleva a pensar que podría haber tenido un carácter muy celoso, muy vehemente. En los días de Jesús, el término de celotes se le aplicaba a una secta política bien conocida y ampliamente temida, y Simón había sido parte de esa secta. ¿Quiénes eran los celotes? Bueno, aprendamos un poco acerca de los celotes. Los celotes eran personas militantes, violentas, que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos. Ellos creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y por lo tanto ellos creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban soldados romanos, líderes políticos y cualquier otra persona que se les opusiera. Los celotes en sí estaban esperando a un Mesías para que los dirija en la derrota contra los romanos y que el reino de Israel sea restaurado como en los días de Salomón. Los celotes se consideraban patriotas, se consideraban dispuestos a todo, incluso hasta morir en cualquier momento de su vida por lo que creían. Ellos creían que tenían la verdad y la razón en todo lo que hacían. Y esto que les he mencionado hasta este momento, amigos, hermanos que nos escuchan, es de suma importancia entender. Porque dentro de los discípulos de Jesús, dentro de su círculo de los 12, los apóstoles, se encontraba un revolucionario. Y no es que el Señor le dijo: bueno, Simón, tú eres un revolucionario, así que tú no puedes escuchar mis enseñanzas o seguirme. Algunos quisiéramos que el Señor hiciera eso, pero no. Todo lo contrario, Jesús llama a este revolucionario, a este celote, para que sea parte de ese grupo de los apóstoles. Me imagino a Simón el celote viéndose muriendo por su causa, yendo hasta los confines de los lugares de Jerusalén para matar a romanos y todo, pero desde que empezó a escuchar las enseñanzas de Jesús, no se nos da mucho detalle de Simón el celote, pero se nos dice que estaba dentro de las personas que lo seguían. Y Jesús, cuando llamó a su grupo de apóstoles, lo llamó a él. Y no sé si usted sea de esas personas que dicen: bueno, yo tengo un carácter fuerte, soy impulsivo, soy violento. Ya sé, primero voy a cambiar y luego me acerco a Jesús. No se engañe a sí mismo. Usted mismo nunca lo va a hacer. Necesita usted estar cerca de Jesús para tener esa fe. No se crea fuerte en sus propias fuerzas. Usted no necesita cambiar primero por sí mismo para acercarse a Jesús. Nosotros nos acercamos a Jesús porque reconocemos que le necesitamos.
Y necesitamos tener esa fe que a Dios le agrada para poder estar completos y llenos de gozo delante de Él. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simón el celote, o el cananista, él necesitaba comprender que su justicia no era lo correcto, que debía tener fe en Dios y descansar en la justicia eterna, en la justicia divina. Nuestro Señor Jesús nos muestra una vez más que sus enseñanzas y esa vida que le agrada al Padre, nosotros la podemos obtener a través de Él. Pues Simón, el celote o el cananista, con todo ese carácter que tenía, estuvo muy cerca de Jesús. No sabemos a ciencia cierta si sus intenciones eran de seguir a Jesús en el principio con la esperanza de que este es el Mesías prometido y que va a derrotar a todos los romanos y los vamos a dar por muertos. Pero bueno, no sabemos si realmente esas eran sus intenciones. El historial nos hace pensar un poco eso, pero la conclusión es que lo vemos dentro de este grupo íntimo de Jesús de 12 personas, escuchando las enseñanzas y caminando con Él. Además, hay algo muy interesante. Los celotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición al Dios eterno. Y peor aún si algún judío era un cobrador de impuestos. ¿Y qué creen ustedes que me están escuchando? Dentro del grupo había un cobrador de impuestos y su nombre era Mateo. ¿Ustedes se imaginan las discusiones que pudieron haber tenido? ¿Se imaginan cómo Jesús tuvo que haber intervenido muchas veces con este Simón para que amara realmente a Mateo porque él era un cobrador de impuestos? Bueno, la verdad es que las preguntas que hice ahorita son un poco de especulación porque la Biblia no nos detalla que hayan habido estas escenas de peleas, tampoco nos detalla que ellos hayan sido los mejores amigos, pero por el historial cultural y por era parte de los celotes o los cananistas, pues es obvio pensar que él tenía un celo fervoroso, tenía todas las intenciones y ganas de acabar con incluso los traicioneros a Dios, según su criterio, porque eran cobradores de impuestos. Esta escena o estos personajes, Simón el celote y Mateo, un cobrador de impuestos, nos muestran cómo es la misericordia de Dios. Nos muestra que la palabra del Señor llega para todas las personas, para que al escucharla nosotros tengamos fe y que nuestras vidas realmente se derramen delante del Señor y que reconozcan su poder. En algún punto de su vida, Simón el celote quizás habría asesinado gustosamente a un Mateo porque era un cobrador de impuestos, pero finalmente ellos llegaron a ser hermanos espirituales. Trabajaron hombro a hombro por la misma causa. ¿Cuál fue esa causa? La expansión del Evangelio, y adoraban al mismo Señor. Esto nos lleva a entender que por la fe es posible que aún personas enemistadas, con caracteres totalmente opuestos, hablando de Simón y Mateo, que el uno consideraba que el otro estaba siendo traicionero y que incluso asesinó a personas, pues ellos puedan ser amigos, puedan ser hermanos, puedan estar reconciliados, todo por la fe, por el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Además se cree que por la fe, ya Simón el Celote, este revolucionario, que es citado por varias fuentes antiguas, se dicen que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Simón llevó el Evangelio, las buenas noticias al norte y predicó en las Islas Británicas. No hay versiones confiables en sí sobre lo que pasó de él después, pero se dice que él fue asesinado por predicar el Evangelio. Este hombre, hablando de Simón el Celote o cananista, que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política dentro de los confines de Judea, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida: la proclamación de la salvación a los pecadores, a todas las naciones, a lengua y a tribu. Cuando pienso en Simón el Celote, cuando pienso en Simón el Cananista, no puedo evitar preguntarme en cuáles son esas cosas que me apasionan a mí, que estoy dispuesto a defenderlas, cuáles son esos ideales que yo quiero defender porque me parecen correctos,
Simón se encontraba en esa encrucijada. Cuando empezó a escuchar del Evangelio del reino eterno de Cristo como Rey, que el reino eterno no consiste en ser primero, sino en ser el último, en que el que quiere ser primero debe servir a los demás y deben amar aún a sus enemigos, orar por sus enemigos. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué es lo que más te apasiona y defiendes? Así, con esa pasión y con esa intensidad, ¿lo haces por Cristo y por el Evangelio? Sería muy bueno que lo meditemos, sería muy bueno que pensemos en esto que estoy mencionando, porque en Simón el Celote, en Simón el Cananista, podemos ver esa vida. Aquel que estaba muy apasionado por las agendas políticas, por dar muerte incluso a quienes se oponían a eso, llevándolo a un extremo total, pues Simón, al escuchar el Evangelio de la fe, encontró una causa mayor por la cual morir. Encontró que el Evangelio es digno de todo su esfuerzo y lo hizo de esa manera. Y si hablamos ahora de Judas, el hermano de Jacobo, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 6, versículo 16, se nos dice que Judas era hermano de Jacobo. Y luego se nos dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ya desde Lucas se nos hace una distinción que hay dos Judas. Judas el hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien se menciona que después sería el que lo traicionaría al Señor. Y si ya vamos a Mateo 10, versículos 3 y 4, se nos dice los nombres de los discípulos. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y usted se podría preguntar, Luis, ¿qué pasó? En Lucas se menciona a Judas, el hermano de Jacobo, pero en Mateo no se lo menciona. Por ningún lado aparece ese nombre, solo aparece un Judas. Bueno, la realidad es que donde dice Lebeo por sobrenombre Tadeo, es el sobrenombre que se le tenía para Judas, el hermano de Jacobo. El nombre de Judas significa Jehová guía. Y en Mateo 10, 3, se le llama Lebeo por sobrenombre Tadeo. Probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer y Lebeo y Tadeo eran pues sus sobrenombres. Tadeo en sí significa un niño de pecho. Casi tiene un sonido como un niño de mamá. Se cree que pudo haber sido el menor de una familia o el menor de varios hermanos, especialmente como el más consentido o el más mimado de su madre. Y ese otro nombre que se ve allí también, Lebeo, es algo similar. Viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón. En otras palabras, significa un niño del corazón. Y si nosotros revisamos en las escrituras alguna intervención acerca de este Judas, Tadeo, Lebeo, pues le encontramos una interacción en Juan capítulo 14, versículos del 21 al 23. Se nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros vemos en esta interacción a Judas, y se especifica en el versículo 22 que no era el Iscariote. Por lo tanto, este Judas es Tadeo o Lebeo, que eran sus sobrenombres. Y se nos menciona aquí cómo Judas le hace esta pregunta al Señor, y no vemos otra interacción a lo largo de la Biblia. La pregunta que le hace Judas es, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo no sé usted qué piensa, hermano o amigo, con respecto a esta pregunta, pero lo que muchos eruditos concluyen con esta pregunta es que Judas no está preguntando nada de manera indiscreta, ni como desafiando al Señor o como si se las supiera todas. Él no está regañando a Jesús o haciéndolo quedar mal, sino que esta pregunta está llena de suavidad, mansedumbre, y tampoco se ve orgullo en aquella pregunta. Él no podía creer cómo es que Jesús se está manifestando a ellos y no a los demás. Pero lo que le responde Jesús en el versículo 23 es de suma importancia, porque le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Lo que Jesús le está respondiendo a Judas es que Él se está manifestando a ellos, pero también lo va a hacer con todas las personas. Y que quienes le aman entonces van a tener esa verdadera comunión con el Señor. Quienes realmente van a estar con Él y el Señor va a ser morada en ellos. Haciendo una referencia directa a lo que sería después la llegada del Espíritu Santo y la promesa para todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús. La mayor parte de la antigua tradición que hablan acerca del Leveo, de Tedeo, sugiere que unos pocos años después de Pentecostés, Judas llevó el Evangelio al norte, a Edesa, una ciudad real en Mesopotamia, en la región de lo que hoy es Turquía. Hay numerosos relatos antiguos de cómo él sanó al rey de Edesa, un hombre llamado Abgar. En el siglo IV, Eusebio, el historiador, dijo que en los archivos de Edesa, que ya no se encuentran, habría numerosas referencias a la visita de Tadeo y cómo había sanado a el rey de Edesa, Abgar. Un símbolo apostólico que por tradición se le atribuye a Judas Leveo, Tadeo, es una cachiporra. Y no sé si usted sabe qué es una cachiporra, pero es como una especie de combate. Le animo a que pueda investigar esa palabra. Y se dice que por causa de la fe, él fue golpeado hasta morir con este instrumento. De esta manera, este Judas, este Leveo, Tadeo, siguió al Señor fielmente hasta su fin, hasta el último día. Se dice que por la fe llegó a muchos lugares, dio a conocer el mensaje del Evangelio, llegó para hablar de una manera asombrosa. Son cosas que no nos relata la Escritura, pero que las historias hablan acerca de eso. Y esto nos demuestra, una vez más, que no se trata de el otro, de Simón el Celote, que era un revolucionario, o de Judas, que era alguien tierno, apacible. No se trata de que el uno o el otro era mejor. Aquí se trata de que por la fe podemos alcanzar aquellas cosas que Dios anhela para nosotros, que llevemos una vida perfecta, una vida en santidad, una vida que le agrada por completo a Él. Recordando que sin fe es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11:6. Es necesario comprender que la vida de Cristo Jesús es posible verla en nosotros si le creemos, si nos rendimos a Él. Tal y como Simón el Celote, siendo alguien revolucionario, con un carácter fuerte y teniendo el contraste de un Judas que era un carácter tierno y dócil, pues cualquiera de esos caracteres son necesarios para el reino. Son necesarios para el reino. Y quiero concluir este mensaje animándote a que puedas derramar tu corazón delante del Señor, a que puedas mirar a Cristo por sobre todas las cosas y que comprendas que si tienes el carácter que tienes es porque Dios lo ha permitido y que Él quiere que tú tengas el carácter de Cristo, que puedas negarte a ti mismo cada día, que puedas tomar tu cruz y que puedas seguirle por completo a Él. Y que por la fe podamos alcanzar aquellas cosas que Dios ha prometido para nosotros, que podamos crecer y perseverar en aquel camino que el Señor ya ha puesto delante de nosotros. Y ese camino es Jesucristo. Cristo Jesús. No hay otro como Él. Y por eso en esta serie por la fe hemos analizado la vida de varios hombres y hasta ahora cada personaje nos asombra y nos muestra de que por la fe nosotros podemos alcanzar esas promesas. La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, la vida que nos ha prometido en esta tierra mientras nos encontramos acá. Entender que el Señor está dispuesto a cambiar y transformar nuestras vidas para hacernos cada vez más como Cristo. Gracias le doy al Señor por sus vidas, quienes han estado escuchando este audio, y quisiera que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, dándote las gracias por la vida de Simón el Celote y de Judas Tadeo, Leveo. Gracias, Señor, porque a través de ellos podemos ver cómo aún con diferentes caracteres, cómo aún con diferentes personalidades tú obraste a través de ellos. Ellos estuvieron dispuestos, te escucharon, aprendieron de ti, comprendieron que tú eres lo mejor que les podía pasar y entregaron sus vidas hasta el final por tu causa. Señor, ayúdanos a tener esa fe
el comprender que te necesitamos y que nuestra vida no puede estar separada de ti porque si no, no sirve, no es nada. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.